Volvemos a Café Internacional, ahora para hablar con la licenciada Camicia, que también nos trae una columna sobre migración, inmigración, sobre cuestiones regionales, internacionales. Vamos a hablar de Europa y vamos a hablar de si en Europa hay o no una crisis migratoria. Exactamente. En realidad la pregunta es una pregunta abierta y tiene que ver con que la variación de inmigración en Europa del 2015 a la actualidad cambió muchísimo. Un 50% menos de inmigrantes llegan, comparando esta fecha en el 2015 y el 2018. Por eso, un poco poner entre signo de pregunta si los países ahora siguen tratando a la crisis y siguen teniendo las mismas políticas, principalmente la extrema derecha en Europa, que en el 2015, cuando la situación es totalmente diferente. Digamos, y un poco traigo colación un caso particular que pasó hace 2 semanas. Disculpa que te interrumpa. Ahora disminuyó la cantidad de migrantes hacia Europa. Por eso la pregunta es si sigue siendo la misma crisis que en el 2015 se veía, digamos, la famosa foto del niño sirio en el agua, la cantidad de balsas que llegaban. Ahora, en las imágenes van a ver una comparación, por ejemplo, entre la estación de trenes de Budapest hoy y lo que era en el 2015, repleta de migrantes de todos países. Estamos hablando también de un periodo el momento más álgido de la guerra civil siria, ahí en el 2015. Por eso, digo, hoy en día más controlado la guerra civil, más controlado el ISIS, probablemente no haya tanto migrante desde esa parte del mundo. Claro, sí, y sumado a eso los acuerdos que hizo Europa con Turquía, los acuerdos que hizo con Libia, para frenar también la inmigración y para que existan otros mecanismos antes de que esos migrantes lleguen a Europa. Pero un poco la pregunta esta que planteamos de si hay crisis o no hay crisis tiene que ver porque los gobiernos siguen manteniendo políticas como si la crisis fuese igual al 2015. Claro. Por eso quería traer a colación un caso particular que no sé si es casualidad o no, pero no logré encontrar en ningún medio de habla hispana una noticia sobre este caso. O sea, solamente en medios principalmente de habla francesa o holandesa, porque es un caso que ocurrió en Bélgica. Es un caso pequeño, puntual, pero Bélgica no es un país que suele estar en las noticias. Es cierto. Y es porque, como Suiza, es un país, viste, que no... Por eso, y digamos, y que haya una manifestación en Bélgica, tiene que haber pasado algo para que haya una manifestación. Pero Bruselas es la capital de la Unión Europea, así que tampoco es tan desapercibido. Pero siempre se habla de Bruselas. Siempre se habla de Bruselas. Esto fue en Bruselas. Céntrica de la Unión. Pero fue una repercusión ante determinadas decisiones a nivel nacional de gobierno de Bélgica, que van en consonancia con... o sea, no es el único gobierno que sigue pensando de manera extrema, discriminatoria y fronteras adentro, digamos, la cuestión de la migración. En Europa, siendo un país que no es fronterizo, digamos, no es un país al que llegan la mayoría de los migrantes. ¿No? Sí, sabemos que España, Italia, Grecia... tiene costa en el Mediterráneo. ¿No? Sí, todos los países que tienen costa en el Mediterráneo, pero que obviamente, como dice la negra, hablamos de España, de Portugal. No, de Portugal no se lo suele mencionar. España, Grecia e Italia principalmente. Sí. Y también tenemos algunos otros flujos de migración, como de la turca a Alemania. Hay algunas cuestiones muy puntuales, pero esos 3 países que mencionabas, Grecia, España e Italia, son los que más sufren por tener la cercanía con respecto al continente africano. Así es. Bueno, toda esta información de Bélgica surgió a partir de... ¿Vieron los marcos que se están usando ahora para las fotos de Facebook de perfil? Digamos, estuve indagando un poco quién hace esos marcos, ¿no? Y uno puede, si quiere, proponer un marco Facebook, se lo aprueba. Entonces, en casi todos los países del mundo que se puede usar Facebook libremente, se pueden generar estos marcos como apoyo a distintas manifestaciones o demandas sociales, ¿no? Bueno, en Bélgica apareció uno que fue usado por muchas personas que dice específicamente en francés: el gobierno quiere encerrar a los niños, y tiene un hashtag que es de una agrupación, una ONG allá, que se llama Not in My Name. Entonces, lo que sucedió en Bélgica fue que empezaron a funcionar nuevamente. En la década de los 80 se habían empezado a abrir. En el 2015 se habían usado otras estrategias en cuanto a la recepción de migrantes en Bélgica, y este año empezó a resurgir lo que se llama centros cerrados. Los centros cerrados son, si uno los mira y si uno entiende para qué se usan, como cárceles, como prisiones, pero no forman parte del sistema carcelario, y uno no tiene que haber cometido un delito para llegar a ese tipo de prisiones. Sin embargo, los relatos de las personas que pasaron por ahí, que se estima que son 7.000 en el año, por distinto periodo de tiempo,
los relatos son de personas que estuvieron encarceladas bajo un sistema similar a una prisión, ¿no? ¿Cuál es la condicionalidad, digo, la condición para terminar en simplemente ser un migrante ilegal? No, en realidad hay como un abanico muy grande de personas que pueden terminar en esa situación. Puede ser, por ejemplo, una persona que está en Bélgica que sos parte de la misma comunidad europea, pero porque no tenés determinados papeles que te requiere Bélgica para estar ahí, puedes terminar estando como en una estadía de espera administrativa hasta que se resuelva tu situación en el país. O sea, pueden ser personas que llegan, pueden ser personas que hace muchos años que están viviendo ahí, las que terminen en este tipo de prisiones. Que si uno ve las fotos, son verdaderas. Son verdaderamente prisiones. Sí, lo son. De hecho, muchas ONGs han hecho manifestaciones en la puerta en momentos en los que, por ejemplo, se ven aviones saliendo con personas que estaban encerradas ahí. O sea, el tema es que ha pasado bastante desapercibido y no sé si sabe mucho tampoco, porque la manifestación que hubo en Bruselas la semana pasada había 600 personas. No fue una manifestación. Bueno, tampoco Bélgica se caracteriza por ser un país de grandes movilizaciones populares. Bueno, y lo que ocurrió específicamente fue país europeo. que no, por eso, pero bueno, depende, ¿no? Uno puede situar la crisis de los indignados en España y bueno, sí, bueno, los masiva. Indignados sí es verdad, cierto, sí. es cierto. Bueno, lo que pasó específicamente fue que una familia de Serbia, que era la tercera vez que pedía asilo en Bélgica, encarcelaron a la familia, o sea, los padres con 4 niños de entre 1 y 6 años, en este centro, que queda en Bruselas específicamente, hasta resolver la situación migratoria, ¿no? Entonces, la problemática es que son tratados los migrantes como si fueran delincuentes con las mismas características. Claro. Y bueno, otra algo de lo que decía Mariana sí. en el bloque anterior. Sí. Esta idea de encontrar un chivo expiatorio, pero adjudicarle determinados rasgos de la personalidad vinculada a la delincuencia. Y por ejemplo, miren qué loco, hablando también de las redes sociales, se había creado esta organización, Not in My Name, había creado un evento, porque la manifestación fue en el Manneken Pis. No sé si conocen, una famosa estatua que está en Bruselas, que es un niño chiquitito que está haciendo pis. Es bastante conocida, parece como en las postales. Bueno, está en el centro de Bruselas y está como enjaulada la estatua. Entonces, simbólicamente, lo hicieron ahí para decir, bueno, este es el único niño que en Bélgica tiene que estar atrás de una reja, digamos. Entonces se juntaron ahí, armaron el evento en Facebook y el evento, Facebook se lo bajó por diferentes denuncias que tuvieron. No voy a decir nada de Facebook, de lo que pienso de Mark Zuckerberg y demás es. Karen, tengo una consulta. ¿Las familias son separadas cuando entran a esta...? No, porque hay espacios preparados para familias enteras. Claro, pienso en lo que pasó en la frontera norteamericana y mexicana, donde directamente separaban a la familia y los niños quedaban enjaulados. Y los niños comparecían ante un juez. En espera de su regularidad administrativa, si es que algún momento iba a existir. En la gran mayoría de los casos no existía, pero me imaginé algo similar, pero no, acá en este caso se contempla que la familia se quede unida durante todo el tiempo. Tengo una duda que quizás, no sé si vos me la podrás sacar, que es si esto tiene algún antecedente, digamos. ¿En Bélgica? En el mundo. Vos decías que en la década del 80 se hacía lo mismo. Sí, en Bélgica mira, por ejemplo... O sea, el inmigrante pasa por un lugar en el cual tiene que esperar y que se somete a determinadas condiciones, pero ¿por qué? Solamente a la espera de que haya un registro administrativo que lo oficialice como... Que lo deje ingresar. Que lo deje ingresar o que lo expulse. Claro. Digamos, el resultado puede ser que te vayas. De hecho, salen aviones enteros llenos de gente que estaba a la espera de su resultado. Claro. Sí, bueno, lo que te iba a decir es que, por ejemplo, en el 2010, en la cantidad de estos centros que había en Bélgica, había plaza para 605 personas. Y en el 2021, porque ahora se está planificando construir 3 edificios más de este tipo, va a haber plaza para más de 1000 personas. Que la idea, digamos, la propuesta es que estas personas no pasen más de un mes acá. Y el problema es que hubo gente que llegó a estar más de un año. Entonces, una de las cuestiones que pasa es que cuando ingresás ahí y vos ya tenés un pedido de asilo y volvés a hacer un pedido de asilo, es como que tu reloj vuelve a contar, digamos. Entonces, si vos tenías un mes, bueno, si volviste a hacer el pedido de asilo, bueno, es como que empieza a contar otra vez. Claro, entonces, como volver a foja cero, exactamente. Digamos. Entonces, la estadía en este tipo de centros... Se renueva. Bueno, y una de las cosas que pasa es que en realidad la excepción tendría que ser el estar encerrado. Claro. ¿No?
Entonces, Bueno, esa es la problemática, ¿no? Que la excepción se está haciendo la regla. Una de las grandes mentiras de la globalización y el hecho de la mancomunión de todas las naciones tiene que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? De la migración y las condiciones a las que se ven forzados. Estábamos tratando recién en la crisis venezolana, que por eso yo se lo preguntaba a Mariana si tenía algún punto de comparación con lo que pasa en Europa, y cuando ella hablaba de Serbia o de que era una familia serbia, hay países que lamentablemente se han visto desde hace 20, 30 años recurrentemente este tipo de migración, o sea, desde la guerra en los Balcanes en la década del 90 que vemos un la montón invasión de la Unión Soviética, sí. los países que estaban dentro de la órbita soviética también, digamos... Y la globalización genera un montón de fenómenos y sin lugar a dudas la migración es uno de ellos. Hoy hay en global hay más de 200 millones de personas que han emigrado, claro, y tiene un impacto muy fuerte en lo que sería la economía en términos generales. Claro. Las remesas que generan, digamos, aquellos trabajadores o trabajadores que mandan sus ingresos hacia el lugar de origen, rondan casi la misma proporción que un PBI nuestro. Claro, hay países latinoamericanos que el principal ingreso son las remesas. Bueno, hablamos centroamericanos principalmente. Sí, claro, eso te iba a decir. Pero gente que trabaja en Estados Unidos y envía las remesas a los países centroamericanos. Sí, Honduras, no recuerdo ahora cuál bien es el país, pero bueno, México Nigeria, Finlandia, mexicanos China, que emigraron a Estados Unidos hicieron en la Universidad de Berkeley un estudio muy muy grande y muy importante hace un par de años en el que desmitificaba la negatividad de la migración mexicana, es decir, todo el consumo, todos los impuestos que pagaban, todos los puestos de trabajo que ocupaban que los norteamericanos no querían ocupar, digamos, como correr el ojo o la visión hacia cuál era el impacto positivo que tiene la migración mexicana. Sí. Y efectivamente la migración generaba mucho más ingresos, digamos, el mexicano trabajador que aportaba con impuestos, que asistía a la universidad o que generaba trabajo, era... facilitador de cuestiones más positivas que negativas. Bueno, lo que decía Mariana, que vienen a ocupar nichos económicos que generalmente no están explotados. Claro. Y Europa igualmente padece este problema. Hay sociedades que son... El discurso, creo yo que está mucho más prendido, el discurso xenofóbico, y por eso también el crecimiento en las últimas elecciones en Europa, ya lo hemos hablado en programas anteriores un montón de veces, el crecimiento de los partidos de extrema derecha. Bueno, eso es lo último que quería decir para cerrar esta idea, que una de las problemáticas que está atravesando Europa ahora es decidir, digamos, si bien disminuyó la cantidad de inmigrantes, hay muchos inmigrantes, a muchos que se le otorgó el refugio en Europa y que, bueno, hay que ver qué pasa con toda esa gente, ¿no? Y la discusión más importante es si se hacen cargo los países fronterizos o si se reparte la responsabilidad entre toda la Comunidad Europea, específicamente Alemania, que lo que sucede muchas veces es que si bien los migrantes ingresan por Italia, por España o por Grecia, el destino final es Alemania, porque es el país que más posibilidades tiene para otorgarle mayor calidad de vida o mayor cantidad de puestos de trabajo. Entonces, una de las importantes discusiones que hay en Europa ahora es definir entonces quién se va a hacer cargo de esto. Obviamente Italia quiere que se reparta y hay muchos países, República Checa está absolutamente en contra y considera que se tienen que hacer cargo los países que están recibiendo la inmigración. Exactamente. Hay países que son muy muy reticentes. El caso, vos decías, de República Checa, el caso de Hungría, también, el caso de Polonia. Y les traje unas declaraciones para terminar. Por ejemplo, el primer ministro de Hungría dijo: hemos fracasado en la defensa de la invasión migrante. Esas palabras. Y después, por ejemplo, Matteo Salvini, que es el ministro italiano del Interior, lo que hizo fue cerrar puertos de Italia para que no tengan acceso a los botes de rescate, por ejemplo, de organizaciones internacionales. Y en Hungría, otra cosa que pasó es que se castiga a cualquier húngaro que ayude a migrantes también. Se penaliza la ayuda. Se tiene pena de cárcel a un húngaro humano que ayude a algún migrante que intente llegar a Hungría. Sí, una locura. Bueno, pero tiene que ver con, vos hablabas del presidente húngaro, del Viktor Orbán, que es declarado, no sé si de extrema derecha, pero sí de derecha, una derecha muy nacionalista. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, no representa un partido al estilo entre Le Pen. Extrema y derecha.
Una culpabilidad de asociación. Hay ahí, bueno, hay matices para diferenciar. Está bien, si queremos no vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en eso. Tampoco. Digo que entre extrema derecha y derecha me parece que la línea debe ser un poco. Sí, bueno, pero no, quería decir que no solamente era en Hungría, sino que hay varios países que por ahí no aparecen en el radar y que son mucho más reacios. Claro, pero la decisión se tiene que tomar entre todos. Lo que pasa es que Angela Merkel dice una cosa y los demás tienen que verse ven, sometidos a obedecerla. Totalmente. Y ahí está el problema. Bueno, interesante. Karen, muy interesante. Bueno. Volveremos y seremos millones. Vamos a ir al segundo corte de Café Internacional. A la vuelta tenemos el último bloque para hablar de la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe con el licenciado en Ciencia Política, el compañero Matías Becasese. Volvemos al tercer bloque de Café Internacional, ahora sí para hablar del ámbito local, del ámbito más precisamente provincial, porque lo tenemos al licenciado Matías Becasese para hablar del tratamiento este próximo miércoles en la legislatura provincial de la reforma constitucional de Santa Fe. Así es, Pablo. Bueno, como ya es de público conocimiento, este miércoles va a haber una sesión especial en la Cámara de Diputados donde se va a tratar la reforma constitucional que viene siendo por parte del Ejecutivo bastante trabajada. Hace unos días atrás hubo un pedido explícito del gobernador en apurar el debate sobre la reforma, porque bueno, hay una serie de intenciones atrás muy interesantes a discutir. Por ahí la oposición en su conjunto, o actores centrales de la oposición, referenciados por ahí en Corral, el intendente de Santa Fe, quien forma parte de la Alianza Cambiemos, del senador nacional, Omar Perotti, tienen una posición más o menos parecida en el sentido que ellos consideran de que no debería tratarse, de que hay otros problemas más acuciantes, más urgentes, más puntuales que tratar, que el gobernador y el equipo del gobernador no deberían estar discutiendo esas temáticas, sino cuestiones concretas como la desocupación, el desempleo, el cierre de pymes, las tarifas, etcétera. De todas formas, nobleza obliga, y hay que decirlo, yo creo que es muy sano llegar a un debate de estas instancias. Porque es un tema, perdón que te interrumpa, que se baraja acá en Santa Fe hace cuánto tiempo el tema de la reforma constitucional. Y la última que se hizo fue en el año 1962. Así que imagínate. Estamos hablando más de 50 años atrás. Más de 50 años. Creo que creo que de todos los referentes políticos que nombraste, la gran mayoría acuerda que es necesaria una reforma constitucional. Sí. Creo que eso está claro. Siempre está la discusión del momento. Momento y cuáles son las intenciones que están detrás de eso. El planteo de quienes sostienen que no es el momento para hacerlo es porque si se aprueba el proyecto de ley, obviamente para esto se necesitan 2/3 partes, es decir, 34 senadores de los 50, 34 diputados de los 50 que hay, pasaría a Senado, donde ahí hay otra dificultad porque el peronismo tiene 11 senadores. De todas formas, creo que solo hay dos socialistas. Hay dos socialistas. En el caso que se apruebe, digamos, una vez promulgada la ley, cuenta con un plazo de 120 días para establecer el periodo de cuando se va a hacer la convencional constituyente, que es donde se eligen aquellas personalidades que deberían discutir el proceso de reforma. Y ahí es donde se apura, me parece a mí, el socialismo en querer tratar de sacarla y que la discusión no se dé tanto en el ámbito legislativo, sino que se dé en la convencional constituyente. Ellos quieren que la discusión de la reforma se dé en la convencional y no en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Hay una serie de ¿Por qué? Y porque se va a plantear, en una de las cosas que se busca es la posibilidad de reelección por parte del gobernador, que es algo lo cual la oposición no tiene las intenciones, me parece, de aprobarlo. Por otro lado, también se incorpora la posibilidad de un balotaje para el Ejecutivo a nivel provincial, que me parece interesante. También, recordemos que la última elección ganó por 1.300 votos el gobierno actual. Y que la población santafesina se repartió en los votos, digamos que eso después se ve también un poco desbalanceado en el ejercicio ejecutivo. Que Exacto. Hubo 3 candidatos a gobernadores que sacaron casi parecido la misma cantidad de votos. Claro, exactamente. Incluso, bueno, algo que a mí me parece interesante es plantea la discusión de incorporar el jefe de la policía a través de un acuerdo con la legislatura. Lo que hoy no se está dando, que me parece por ahí sano. De todas formas, eso con el antecedente que tiene la provincia de Santa Fe me parece más que sano. Sí, seguro. Y obviamente habilitar la reelección, como dijimos, suprimir la posibilidad de ser electo
de por vida, digamos, eternamente, a solamente 2 periodos, tanto para las categorías de concejal, intendentes, como así también para legislador en el ámbito provincial. Eso también es sumamente sano para la democracia, para el ejercicio republicano también, obvio. Y se va a tratar de discutir también la posibilidad de pasar que las elecciones en las comunas sean de 2 años a 4 años. A 4, sí. Lo que sí, bueno, está difícil. Ya hay posiciones por parte de distintos grupos de legisladores, de que algunos, el oficialismo en su conjunto cree que tiene que salir, que se tiene que discutir y que se tiene que armar la convención constituyente. Por otro lado, el justicialismo tuvieron una posición bastante contundente, creen que no lo van a aprobar, que no la van a apoyar. Hubo una declaración de conjunto, ¿no?, del partido. Hubo una declaración en conjunto del partido que cree exactamente eso, que no es momento para discutirlo, que no consideran que la reelección debería realizarse o conseguirse. Pero ha habido grandes presiones por parte del socialismo para que esto salga. Se rumoreó también algunas presiones a presidentes comunales. Sí, que dependen de las partidas presupuestarias. Exactamente, con un sistema de partido presupuestaria. Lo cierto es que, bueno, que este miércoles se va a tratar para actualizar la Carta Magna Provincial, que no es una cuestión menor. Recordemos que es la carta que regula los poderes institucionales del Estado. Sí, la vida sociopolítica de cualquier Estado, ¿no? Ya sea el Estado nacional, el Estado provincial, y que eso tiene un carácter vivo. O sea, a veces pensamos que se tienen que mantener de por vida esas cláusulas o la normativa constitucional, y lo más justo y lo mejor para toda sociedad democrática y republicana es ir renovándola. Sí, eso el tema, lo que vos decías, es que la oposición plantea el tema del momento, y el momento siempre va a ser una discusión. Si no es ahora, es después. En algún momento se tiene que dar. No está mal plantearlo, por eso digo... Porque 50 años, la verdad es que la provincia atravesó por un fenomenal cambio inclusive económico, el país, el mundo, que uno debería estar a la altura de las circunstancias. Sí, además, bueno, digamos, ya pasaron muchos años, digamos, podríamos decir que es letra muerta. Claro. Y no es que la sociedad se tiene que ayornar la Constitución, sino que es más que la Constitución se tiene que ir ayornando la sociedad. Totalmente. De todas formas... Bueno, eso es una discusión más de origen jurídico, digamos, sobre dónde se origina y eso, pero me parece interesante igual darla políticamente. Y lo que sigue el plan de Lipschitz, a mi entender, primero trató mucho más de convencer a la opinión pública que a los propios legisladores que tienen que llevar a cabo la posibilidad de dar opción a discutir o no este proyecto de reforma. Mati, recordame cómo funciona la mayoría en diputados. No, en este caso... ¿hay mayoría automática? ¿Cómo funciona eso? En este caso es una sesión especial. Lo que se necesita es el apoyo de las 2/3 partes para permitir el tratamiento sobre tablas del proyecto. Es decir, para que no vaya a las comisiones, digamos. Bien. Y salte directamente a la Cámara. Bien. Es por ese tema, digamos. Por eso es el apuro, digamos. ¿Tú mirás las comisiones, se discute. Yo la veo verde. No creo que se apruebe, más que nada por las posiciones que se vienen manifestando los distintos legisladores. ¿Y tu mirada políticamente sobre la necesidad o no de que se dé? Sí, reitero, está buena la discusión, sí. Hay que investigarlo un poco más. Hubo foros de discusión, se discutió en universidad, se discutió en ámbitos académicos, pero no sé hasta daba la sensación llegó. Que era como apurado en el último tramo de la gobernación de Lipschitz, ¿no? ¿Cuándo fue? En abril más o menos que lanza el proyecto de reforma. Creo que tenemos una sensación en conjunto, casi el unísono, ¿no? De que se apuró, de que lo que decía Mati me parece lo más destacable de lo que dijo, que fue que el gobierno digamos, buscó más concientizar y persuadir a la opinión pública que a los legisladores. Que a los legisladores, que son lo que necesita para poder llevarla adelante. Además, convengamos, si se llega a aprobar, si bien tiene 120 días una vez promulgada la ley para convocar a la constituyente, estamos hablando de un año 2019 en donde tenemos ya elección de intendente, elección a concejal, elección a diputados. Y en el medio tendríamos que tener asamblea constituyente para la reforma. Mucho. Yo creo que es un desgaste muy fuerte para la sociedad participar en 6 procesos eleccionales diferentes, digamos. Me parece a mí. Pero bueno, bienvenido sea el debate. No creo que se apruebe. Siempre podemos tener sorpresas. La política es muy dinámica. Y la política vive de eso. Así que esperaremos el resultado. Después seguramente invitaremos a algún legislador a que nos explique un poco también cómo ha estado la discusión ahí adentro. Bárbaro. Bueno, Mati, muy gráfico, muy elocuente todo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado, como a nosotros, que nos
vimos muy persuadidos, muy incentivados por la entrevista con Mariana García, que estuvo muy interesante, por lo que dijo Karen, lo que contó Karen sobre el tema migrante en Europa. Y obviamente a nosotros que nos gusta y nos encanta la política, que nos apasiona y que no somos eso que dicen que son todo lo mismo, también nos interesa mucho lo que trajo Mati, que es el tema de la reforma constitucional. Nosotros nos volvemos a ver dentro de 2 semanas, más precisamente, porque el programa por ahora lo estamos haciendo así. Y bueno, los esperamos a todos y gracias por estar del otro lado.